Bueno, muy buenos días para todos. Vamos entonces a iniciar la sesión de hoy, 21 de mayo. Hoy vamos a hablar entonces, ahondar un poco más en toda la temática que tiene que ver con la ingeniería de automatización. Entonces, vamos a hablar de por qué nosotros tenemos que invertir, de cuáles son las generalidades de los proyectos, cuál es la documentación asociada a los mismos, el diseño de la ingeniería básica, las especificaciones generales de los equipos, la arquitectura de los sistemas de automatización y el entorno del sistema de automatización. Esta parte entonces la vamos a trabajar con el objetivo de tener mayores herramientas o elementos de juicio para que ustedes puedan aplicar el desarrollo de la evidencia propuesta para esta semana, que tiene como finalidad entonces hacer un diseño básico eh, de una eh, respuesta a una problemática planteada de un proceso de automatización. Entonces, así las cosas, empecemos entonces. Entonces, lo primero que nosotros debemos de tener en cuenta cuando vamos a montar este tipo de proyectos de automatización es, y en muchas oportunidades de pronto también es la pregunta reiterativa de muchas personas que no tienen mucho conocimiento en el tema de la automatización, que tienen algunas dudas de esto, es ¿por qué invertimos? Y tenemos que empezar por allí, ¿por qué tenemos que invertir o por qué nosotros tenemos que realizar un proceso? Entonces, esto lo podemos resumir en seis grandes enunciados, por decirlo de alguna manera. Entonces, nosotros invertimos, uno, por preservar los equipos. Dos, por mejorar la eficiencia de la planta o del proceso. Tres, por incrementar la calidad o la capacidad instalada que nosotros tenemos. ¿Y eso qué quiere decir cuando nosotros decimos que incrementamos la capacidad instalada? Pues si su merced puede producir 3 unidades en una hora, incrementar la capacidad instalada podría verse de tal manera que usted ya no va a producir 3, sino que va a producir 5 en la misma hora. Entonces, aquí se pueden mirar por dos cosas, porque la automatización está aumentando la capacidad porque usted cambió las máquinas o porque realmente usted está aprovechando toda la infraestructura de su planta. Y a eso que voy o con qué voy con esta parte, cuando nosotros estamos en un proceso industrial cualquiera, nosotros tenemos que programar la producción o programar las actividades que vayamos a hacer de manera tal de que nos representen una mayor productividad. Cuando en muchos procesos industriales hay que hacer cambios en la distribución de la planta o hay que hacer cambios de una máquina a otra o en la misma máquina hacer cambios de instrumentación, de herramientas o de adicionar una parte al proceso. Esos cambios, por ejemplo, tienen una particularidad y es que tienen un tiempo en el que hay que hacerlo. Y normalmente si es una línea de producción, ¿qué quiere decir una línea de producción? Que un proceso va detrás del otro. Entonces, sencillamente ahí se va a armar lo que nosotros conocemos como un cuello de botella, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir eso? Muy fácil, hasta que ese proceso no se haga, yo no voy a poder seguir adelante. Entonces, ese tiempo que usted dirá, bueno, pero es que ese tiempo yo lo necesito, sí, pero recuerde que el tiempo es dinero y en el tema de que siempre que yo tenga que tenga que hacer un cambio, ese tiempo que yo estoy perdiendo de producción vale plata, literalmente. Entonces, si su tiempo de producción es muy alto, si su tiempo de logística entre proceso y proceso es muy alto, pues sencillamente lo que va a pasar es que usted está perdiendo plata. Bueno, de pronto usted no, porque no es el dueño de la empresa, pero sí quien le paga la nómina. Y cuando yo empiezo a comprometer tiempos y empiezo a gastar plata innecesaria, pues sencillamente lo que voy a tener que es, como yo siempre voy a querer mantener mis ganancias, entonces yo empiezo a despedir gente, empiezo a disminuir las condiciones salariales. Todo eso pasa porque los empresarios lo que siempre buscan es mantener sus ganancias. Entonces ellos tienen que tener una rentabilidad. Y esa rentabilidad no se puede ver comprometida porque en el momento en que usted ve comprometida su rentabilidad, en el momento en que usted ve que no produce lo que necesita, entonces el flujo de caja de la empresa empieza a caer.
Y hoy también les digo algo muy administrativo. Las empresas no se quiebran porque no tienen infraestructura. Las empresas se quiebran porque no tienen flujo de caja. Profe, ¿qué es eso del flujo de caja? Muy sencillo. Lo del flujo de caja hace referencia a la plata que está circulando en la empresa. Es decir, que si yo no vendo, no tengo plata. Y si no tengo plata, ¿cómo pago nóminas? ¿Cómo pago deudas? Y en fin, y ustedes me dirán, ah, no, profe, pero es que la empresa tiene plata porque tiene un edificio que vale 5.000 millones de pesos. Tiene unas máquinas que valen 25.000 millones de pesos. Sí, maravilloso, todo eso sucede. Pero si yo no tengo flujo de caja, ¿qué tengo que hacer para poder pagar todo? Me toca empezar a vender lo que yo tengo, es decir, me toca vender los activos fijos. Y si yo vendo los activos fijos de la empresa, entonces si yo empiezo a vender mis máquinas, si yo empiezo a vender parte del edificio, por decir algo, ¿no? Entonces la pregunta es luego con qué produzco. Entonces, si usted no tiene activos fijos porque no tuvo flujo de caja, entonces si se dan cuenta, se vio comprometido absolutamente todo. Por eso Avianca en estos momentos dice que se va a unir a la ley de quiebra en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no tuvo activos fijos, porque lleva más de un mes sin estar teniendo vuelos. Entonces, ¿qué pasa con ella? Pues no tiene plata como responder con todas sus obligaciones. Entonces, para que ustedes se den cuenta que todo lo que se hace en planta también repercute en la empresa, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora bien, siguiendo por qué invertir, entonces nosotros también tenemos que invertir para incrementar la confiabilidad. Profe, ¿qué es ese tema de la confiabilidad? La confiabilidad va ligada a la disponibilidad del equipo. La confiabilidad, ¿cómo se mide? Se mide como la cantidad de veces, sí, de veces, por decirlo así, que el equipo está disponible para hacer todas las actividades. ¿Qué tan confiable? ¿Qué tan posible? ¿Cuál es la posibilidad de falla de ese equipo? Porque, ojo, nosotros cuando hablamos de confiabilidad no quiere decir de que el sistema no vaya a fallar, sino que el sistema va a fallar, y cuando decimos que va a incrementarse la confiabilidad es que el sistema puede seguir fallando. Lo que pasa es que el tiempo, la posibilidad de falla es mucho menor. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un avión tiene la confiabilidad de 99,9999%. ¿Eso qué quiere decir? Que en teoría un avión debería de fallar uno cada 100 años. Debe tener una falla cada 100 años. Pero usted me dirá, profe, pero los aviones no se caen uno cada 100 años. Sí, eso es cierto. Yo estoy diciendo que la falla se puede dar una cada 100 años, pero no le estoy diciendo cuándo se va a dar la falla. Que en esos 100 años falle una sola vez es distinto. Entonces, eso es como para que lo vayamos teniendo en cuenta. Cuando nosotros hablamos de confiabilidad, hay dos maneras de medir la confiabilidad. Hablamos de que puede ser una confiabilidad en serie o una confiabilidad en paralelo. Cuando hablamos de una confiabilidad en serie, que es mucho menor, cuando yo tengo que un proceso abastece el otro proceso. ¿Qué quiere decir? Si yo para planchar la ropa primero tengo que tenerla lavada, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo no lavo? Pues no puedo planchar. De ahí en adelante todo el proceso se ve comprometido, ¿cierto? Pero cuando yo tengo una confiabilidad en paralelo, cuando yo tengo redundancia. Profe, ¿qué es ese tema de la redundancia? Muy sencillo. Yo tengo dos lavadoras y una plancha. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿se dañó una lavadora? Ah, entonces si se dañó una lavadora, yo puedo lavar con la otra. Ah, pero también se lavó la otra. Ah, bueno, maravilloso, puedo lavar a mano. Es decir, que tengo tres formas diferentes de solventar el problema. Pero vuelve y juega, tengo un cuello de botella, o sea, tengo una confiabilidad en serie más adelante porque solamente tengo una plancha. Entonces, fíjense cómo en los procesos industriales se va configurando eso, que en algunas partes tengo redundancia, pero en otras partes estoy exclusivamente dependiendo de una sola máquina. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Otro tema por la cual nosotros tenemos que invertir son por las regulaciones, porque como ustedes bien lo saben, cada día más tenemos entonces regulaciones ambientales, de producción, de salud y seguridad en el trabajo, ¿cierto?
que pues nosotros tenemos que tener muy en cuenta para cumplir esas regulaciones y poder estar pues en el estado del arte tal cual como nos lo piden. De igual también esto nos sirve para preservar el clima laboral, porque no es lo mismo cuando un operario trabaja en un proceso automatizado donde tiene menos carga, donde él está en labores de supervisión, que cuando está completamente en producción, haciendo algo completamente manual en un turno de 8 horas, donde pues tiene que demorar muchísimo más tiempo, tener muchísimas más cargas laborales, estáticas y en fin, socioemocionales y demás. Entonces, cuando nosotros hablamos de proyectos, nosotros tenemos que tener en cuenta que un proyecto se define básicamente como una actividad que tiene una duración establecida. Y ya yo creo que de esto he hablado bastante en términos anteriores, y yo bien se los he dicho a ustedes, cuando ustedes los contratan por una labor y les dan un tiempo, pues necesariamente usted tiene que hacer esa labor en determinado tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque esa es la naturaleza de un proyecto, es una actividad temporal que aparece por la necesidad. Entonces, pues esto tiene un inicio, tiene un fin. ¿Cuándo termina? Cuando los objetivos están establecidos, fueron alcanzados o cuando el tiempo se acabó. Entonces, cada proyecto tiene una naturaleza única, nosotros no podemos generalizar de que esta es la fórmula mágica para cada proyecto, no, porque cada proyecto tiene sus necesidades, tiene sus requerimientos. Entonces, pues hay que tenerlo muy en cuenta, ¿de acuerdo? Ahora bien, todo proyecto pues tiene que estar acompañada por una decisión. ¿Qué quiere decir? En todo momento yo estoy decidiendo, desde que yo empiezo a ejecutar el proyecto hasta que yo lo termino. ¿A dónde voy? Mire, algo tan sencillo como cuando usted le dicen va a solucionar tal situación. Usted lo primero que tiene que pensar entonces es, bueno, ¿qué sensores, en el caso que fuera una automatización, qué sensores voy a utilizar? ¿Cuál va a ser mi controlador? ¿Cómo lo puedo implementar? ¿Cuáles son las formas que yo tengo para empezar a trabajarlo? ¿Cuál será la mejor solución? Tengo que considerar si es electrónico, hidráulico, neumático, en fin. Todo tiene que ir asociado siempre a un proceso de toma de decisiones. Entonces, hay que tener eso muy en cuenta. Cuando empezamos a resolver nosotros, entonces, ¿qué es lo que hacemos? A mí me gusta mucho esta parte de la diapositiva y es sencillo. Yo tengo que visualizar y ustedes en la evidencia que estamos haciendo, ustedes están llegando solamente hasta aquí, hasta las 3 primeras sesiones, que son visualizar, conceptualizar y definir. Luego de que yo ya he hecho toda esa parte, entonces ahora sí me toca contratar, ejecutar, operar y evaluar. ¿Y por qué evaluar? De pronto esta parte no la habíamos charlado anteriormente en ninguna de nuestras sesiones, pero cuando nosotros hablamos de evaluación, todo proyecto, o mejor dicho, todo lo que yo puedo desarrollar en la industria, en cualquier ambiente, lo tengo que evaluar. Lo que no se evalúa, no se puede medir. Y si no se mide, no se puede mejorar. Entonces, todo tiene que tener un proceso de medición, de evaluación, para que yo pueda saber si lo que yo estoy implementando sirve o no sirve. Así de sencillo. Bien, entonces aquí hablamos de unas generalidades de los proyectos, entonces como cuál es el propósito, la meta, el objetivo, las estrategias, qué recomendaciones podemos. Siempre tenemos que hacer un análisis de riesgos, saber qué influye o qué lleva a hacer ese proyecto y mirar a ver, cuantificar ese riesgo, es decir, qué tan probable es que ese riesgo se dé. Porque hay riesgos de riesgos. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que un proyecto tiene un riesgo de un terremoto, pero la pregunta es, ¿cada cuánto se da ese terremoto? O estadísticamente, por ejemplo, si yo lo voy a aplicar en Bucaramanga, ¿hace cuánto se da un terremoto en Bucaramanga? Entonces, la probabilidad de que ese riesgo se dé, que es la de terremoto, es muy baja. Versus comparado, por ejemplo, que si yo voy a comprar una maquinaria y que esa maquinaria es de vital importancia para el proyecto y de pronto se demore en llegar. Entonces, ¿cuál es el riesgo de que la maquinaria se demore? Puede ser
muy alto. Entonces, ojo que debo de adaptarme o adaptar las actividades de manera tal de que eso no me genere un proceso de retraso dentro de la planeación del proyecto que yo estoy haciendo. Si hablamos también de un análisis comercial, pues tenemos una evaluación, costos de operación, flujo de caja, si se alinea con el negocio, con la estrategia, si hay desviaciones, si hay factibilidad. Y pues todo proyecto entonces tiene un presupuesto, un cronograma, cuáles son los productos y entregables, porque aquí también viene otro asunto. No es que a mí me contrataron para entregar tal cosa y la entrego en 5 meses y yo a los 5 meses que me doy cuenta. No, normalmente siempre hay unos entregables que permiten hacer seguimiento. En especial caso si estoy en lo público y en especial caso si hay una auditoría o una auditoría de lo que estamos haciendo. Entonces, o peor aún, si tengo interventores, que es lo que siempre pasa en lo público. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo en los 10 meses que demora el proyecto, entonces yo tengo unos entregables parciales, ¿cierto? Que tengo que ir cumpliendo y, por ejemplo, en muchas ocasiones, dependiendo de esos entregables, me van soltando más dinero. Entonces, todo eso hay que tenerlo nosotros en cuenta, muchachos. Bien, entonces, ¿cuál es la documentación que nosotros tenemos que tener asociada a un proyecto de automatización? Entonces, debemos de tener unas listas de equipos, cables, instrumentos, alarmas, disparos, materiales, diagramas de proceso, de PNID, de lazos, de servicios, los cálculos, porque es que nosotros hablamos de ingeniería, ¿cierto? Entonces tiene que haber unos cálculos que nos respalden en todo. Entonces, de los elementos primarios, de las válvulas, de los consumos, de las pérdidas de energía, de los niveles de Profe, buenos días. lo que yo deba de calcular, debe de estar. Hojas de datos, entonces, equipos, sistemas, varios. Especificaciones de procura. ¿Eso qué quiere decir de especificaciones de procura? Son las especificaciones que yo le voy a dar al departamento de compras para que me consiga. Y por eso yo he hecho tanto énfasis en que la selección es muy importante, porque cuando usted está trabajando y dice, no, yo necesito tal cosa, digamos, divaguemos aquí, yo necesito un PLC que tenga conexión IP, conexión Wi-Fi, perdón, que tenga también puerto Ethernet, que yo lo pueda conectar con una aplicación en la nube, que tenga, qué sé yo, 64 entradas y salidas digitales, que tenga timers, mejor dicho, el PLC más caro de la vida. Y ese PLC le vale 15 millones de pesos. Y usted hizo esa selección. Y bueno, le dijo a su jefe le aprobó la selección de lo que usted va a comprar, maravilloso, excelente. Le pasó la solicitud del departamento de compras, es decir, que usted les pasó lo que usted necesitaba, compras, lo compró y llegó el PLC. Y de pronto ya no necesitaba ese PLC porque necesitaba uno de menor capacidad, de menor dinero. En ese caso no es mucho el lío. ¿Por qué? Porque pues sencillamente si es de mayor se puede tomar las funciones de uno de menor. Pero ¿dónde viene el problema real? Donde lo que usted pidió, por ejemplo, no era. Digamos que usted necesitaba ese PLC que yo le estoy mencionando y usted se compró un PLC de 1 millón de pesos que no le da la capacidad. Pero ya usted se compró ese PLC. Y entonces después le va a decir a su jefe, no, jefe, me equivoqué. Problemas, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que ser muy conscientes de la selección y tener claridad de lo que nosotros vamos a seleccionar. Ese pedacito es muy importante. Las narrativas de control y de seguridad, de control cómo funciona, de seguridad qué voy a tener, cuál es la seguridad que yo voy a tener, la redundancia en seguridad, los planos, entonces dónde se van a ubicar los equipos, cómo se clasifican las áreas, drenaje y carreteras, rutas aéreas, canalizaciones subterráneas, detalles de instalación, soporte de bloques de conexión, lógicas, en fin, todo lo que necesite yo de planos, alcances, saber entonces cuál es el alcance de la construcción, de las pruebas, de la certificación, saber hasta dónde llego yo y obviamente los manuales de operación y mantenimiento que siempre hay que entregarlos. Entonces, nosotros aquí tenemos, cuando hacemos ingeniería básica, nosotros debemos de pensar en qué cosas, en los diagramas de proceso, balances de masa-energía, licencias, tecnologías que voy a utilizar, evaluar esas opciones, la integración con otros sistemas y ese pedacito es bien interesante, porque muchas oportunidades
yo necesito conectarme entonces con algo que ya tiene la empresa, entonces tengo que estar seguro y consciente de que lo que yo voy a adquirir sí va a ser compatible con lo que ya yo tengo en la empresa. Hay que tener eso también muy en cuenta. Selección de los contratistas a utilizar para que realicen la función, estrategias de operación y control, nivel del automatismo, porque ustedes bien saben que no es lo mismo hacer una semi-automatización, una automatización completa, garantías que voy a ofrecer. También, pues, se tienen que estimar en clase 3 y 4, y cuando decimos que vamos a hacer estimados de clase 3 y 4, son aquellos en los que tengo 10% de precisión y una fiabilidad de entre el 30 y el 60%. Entonces, para un diagrama de proceso, para los PID, los balances de masa-energía, listas de equipos, o sea, en esto yo no me puedo escachar, mejor dicho. Hojas de datos, distribución de equipos de la planta, las especificaciones de los equipos, requerimientos de control, de salvaguarda, la filosofía de operación, en fin. Ya cuando hago entonces la ingeniería de detalle, porque una cosa es la básica, cuando yo tomo las principales decisiones, y cuando yo hago la de detalles es definir cosa por cosa lo que yo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Entonces ya cuáles son esas narrativas de proceso, de control y de seguridad, las especificaciones generales de la instrumentación que yo voy a poner en esa automatización, la especificación general de los equipos, de los PLC, del sistema SCADA, del DCS, el diagrama de tubería de instrumentos, listado preliminar de instrumentos y equipos, especificaciones de los paneles de control, hojas de especificaciones de los instrumentos y de los equipos, cálculo de dimensionamiento de instrumentos y equipos necesarios para poder trabajar. Entonces, todo eso ya lo tengo que tener, pero extremadamente bien definido y cuadrado cuando hago ingeniería de detalle. Bien, las bases o criterios que voy a hacer, entonces, que voy a tener son los tipos de instrumento, la necesidad, si tengo necesidad de un panel o de una sala de control donde yo pueda manipular todo el proceso, el nivel de las señales que voy a trabajar, cómo se clasifica la instalación, las premisas para el diseño de la instrumentación que yo vaya a utilizar, cómo voy a trabajar el sistema, qué tipología voy a utilizar. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que pensar en absolutamente todo lo de proyectos de automatización, ¿de acuerdo? Profesor, buenos días, con Cristian Macías. Yo me conecté tarde porque ando paila de internet. Alguien está hablando, pero no le escuché absolutamente nada. Creo que era como Cristian. Cristian, ¿nos decías algo? Sí, profe, que es que estoy como malo de internet, entonces se me va así bastante la señal. Ah, listo, vale, no hay problema. Bien, entonces, siguiendo con el tema, eh, ¿cuáles son las especificaciones generales de los equipos que uno va a tratar? Entonces, ¿cómo se conectan? ¿Cuáles son esos equipos? ¿Qué especificaciones generales tienen? ¿Cuál es el tipo de alimentación? Si yo puedo tener y utilizarlo. Si no, aquí hay que preguntarnos si yo tengo esa infraestructura en la empresa para poner a funcionar ese equipo, me toca hacer también esa adecuación. El sistema de puesta a tierra y protección antiestática. Hay equipos que son muy delicados, entonces la puesta a tierra es supremamente importante, cómo se comunican, esos son los tipos de redes y cuál es la tolerancia que ellos tienen a una falla. Aquí vemos entonces la arquitectura de un sistema de control. Cuando hablamos de esto, entonces tenemos equipos mecánicos, elementos finales de control, sensores, y aquí vienen todo lo que tiene que ver con el control. Entonces, si ese control, por ejemplo, es un control de tipo secuencial, entonces, cómo se controlaría ese tipo de control? ¿Cómo es? Bien, también si tengo un DSS,
¿Qué es un sistema de control? Pues básicamente que se aplica a los procesos industriales complejos. Normalmente es un sistema de control distribuido. Y cuando nosotros hablamos de ese sistema de control distribuido, básicamente, ¿qué es lo que hacen? Todo trabaja centralizado en una sola base de datos y se integra con todas las señales. Es decir, cuando yo tengo un sistema completamente monitoreado, con redundancia, con ordenadores, con servidores, con cualquier tipo de sensores que yo tengo conectado, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un sistema de control distribuido. Y están recibiendo entonces comandos del operador. Y el sistema, si por ejemplo yo voy a tener un sistema de información que me permite entonces tener a su vez un sistema de gestión para la toma de decisiones. Entonces, bueno, esto aquí básicamente es cómo podemos analizar todos los sistemas, recuperar muestras y nosotros poder tomar decisiones adecuadas dentro del proceso. Bueno, yo creo que por esta parte la podemos dejar así por el día de hoy. Entonces, pues esto era lo que tenía para compartirles el día de hoy, todo lo que tenía que ver con características básicas de un proceso de automatización para que ustedes pues puedan tenerlo en cuenta y de pronto esto les abre un poquito más la mente para desarrollar la evidencia que estamos desarrollando. Entonces, no sé si hay comentarios, preguntas de todo lo que les hablé el día de hoy. Están calladitos. Ustedes son los jueves de estar callados. Bien, entonces, si no hay dudas, preguntas o comentarios, entonces vamos a dar por terminar la sesión del día de hoy. Eh, yo les compartí ya al WhatsApp y en la plataforma Territorio la evidencia. Entonces, por favor, empecemos a resolverla. Si tienen algún inconveniente, alguna inquietud, entonces me la hacen saber para poderles colaborar y aclarar las dudas, ¿de acuerdo? Entonces, les deseo un feliz resto de día y a trabajar muy juiciosos con esa evidencia, ¿de acuerdo? Listo, profesor. Listo, profe. Señor, muchas gracias. Listo, muchachos, que tengan buen día. Chao, chao. Igualmente, profesor. ¿Cómo, Peter? Igualmente. Ah, vale, listo, todo bien. Bueno, chao, chao.